Bueno, buenas tardes a todos los que están en Europa, en España. Buenos días a aquellos que nos siguen desde eh, las instituciones y el ámbito latinoamericano, los países latinoamericanos. Eh, Bienvenidos a una sesión más de la serie que tiene el Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, sus diálogos, estos webinars que nos permiten transferir el conocimiento que realizan nuestros investigadores y aquellos profesores eh, invitados por el instituto, transferir ese conocimiento a aquellos que tienen interés por aprender y conocer rápidamente cuál es el estado de la cuestión, de algunas cuestiones de relevante actualidad, tanto en el ámbito económico como social. Hoy tenemos el diálogo dedicado al emprendimiento. Le hemos dado el título intentando responder a una pregunta. ¿Es un buen momento para emprender? Y para ello contamos aquí con un investigador de primera fila, el doctor Fernando Crescente, al que luego presentaré, ¿no? Evidentemente el emprendimiento es una preocupación que está en todas las economías. Las instituciones europeas vienen expresando en los últimos años su preocupación por favorecer e incentivar la iniciativa emprendedora, y esto es una característica no solo atribuible a Europa, sino que es trasladable al conjunto de las economías del mundo y también especialmente en el área latinoamericana. Evidentemente todo el mundo sabe que los emprendedores son agentes económicos clave, son canalizadores o generadores de empleo, canalizadores de innovación, de crecimiento económico, permite una sociedad más emprendedora facilitar mejor la distribución de la renta, fomentando así la cohesión social o la integración de colectivos que tienen especiales dificultades para participar en la generación de renta nacional. Sin embargo, las situaciones más recientes, la crisis del coronavirus, las incertidumbres crecientes de un entorno económico actual especialmente complicado, pueden suponer un conjunto de amenazas que signifiquen un duro revés para el tejido empresarial en su conjunto y particularmente para este colectivo, el de los emprendedores, que es especialmente vulnerable en la medida que se encarna en autónomos o cuentapropistas, por ejemplo, utilizando la jerga cubana, o pequeñas y medianas empresas, básicamente lideradas por el microemprendimiento, donde su capacidad de supervivencia a veces viene determinada por su escaso tamaño. En todo caso, también este escenario después del COVID, pospandémico, también dibuja una serie de tendencias que pueden de alguna manera incidir positivamente también en el devenir emprendedor, en una suerte de balance entre oportunidades y también riesgos que es necesario canalizar para que el emprendimiento coja, digamos, el empuje que todas las políticas públicas quieren, ¿no? Evidentemente puede estar liderando en parte nuevas maneras de adquirir productos y servicios, puede contribuir y verse también favorecido por los procesos de digitalización en el ámbito empresarial, por nuevas formas de organización en el ámbito de la empresa, en fin, un conjunto de factores de muy diversa naturaleza que tienen muchas caras y que requieren además de proyectos de investigación largos para poder llegar a conclusiones más allá de intuiciones o de opiniones que puedan derivarse de las actuaciones públicas. Y para todo ello contamos hoy con uno de los mayores expertos en emprendimiento, y yo creo que en especial en emprendimiento joven, que tienen nuestras aulas en España y que tenemos la suerte de contar con él en la Universidad de Alcalá, y específicamente como investigador responsable de este área de estudio dentro del Instituto de Análisis Económico y Social. Es el doctor Fernando Crescente Romero, al que saludo ahora. Buenas tardes, Fernando. Buenos días para los que nos están eh, viendo ahora. Muy bien. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme a participar en el diálogo. Nada, fenomenal. Yo te voy a hacer una síntesis, he hecho una síntesis un poco de tu currículum, que es muy extenso, pero simplemente para que conozcan un poco cuál ha sido tu trayectoria y tus inquietudes. Decir que el doctor Fernando Crescente es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Alcalá. En ambas licenciaturas obtiene el premio extraordinario, además de ser doctor en Ciencias Empresariales, y su tesis recibió el premio del Congreso de los Diputados del Reino de España a la mejor
tesis doctoral en 2010. Es profesor titular en el área de organización de empresas del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de nuestra universidad y además profesionalmente puede ejercer como actuario en la medida que es actuario colegiado del Colegio de Actuarios de Madrid. Es, como decía antes, investigador en el Instituto de Análisis Económico y Social de la universidad, donde coordina, es el responsable del grupo de investigación, actividad emprendedora y tamaño de la empresa, modelos de negocio y dinámica empresarial. Pero sí hay una virtud añadida al profesor Quecente, es que también ha formado parte de, y sigue teniendo la responsabilidad de desarrollar las políticas de emprendimiento en el entorno universitario. Ha desempeñado el cargo de delegado del rector para el emprendimiento en la Universidad de Alcalá desde el 2014 hasta el 2018 y desde esa fecha hasta la actualidad dirige la Escuela de Emprendimiento de nuestra universidad. Sus líneas básicas de investigación se centran en la actividad emprendedora, fundamentalmente en el análisis de la financiación de la pyme emprendedora, la economía financiera, los procesos de cambio, la dinámica empresarial de la pyme, sobre todo, y es autor de un gran número de publicaciones en revistas profesionales y académicas sobre temáticas de su especialidad. Y les invito, por ejemplo, a visitar su página en ResearchGate, donde podrán encontrar un voluminoso currículum, 63 contribuciones, más de 40 artículos científicos, capítulos de libros y monografías. Es decir, es un experto que no solo tiene su expertise en la teoría, en la investigación, sino también que lo quiere poner al servicio, en este caso, de la universidad y de fomentar el espíritu emprendedor en nuestras aulas universitarias. Por tanto, creo que no podríamos tener un invitado mejor. No quiero alargarme más. Iniciamos, por tanto, ya el diálogo, dándole las gracias de nuevo a todos vosotros por compartir esta tarde, mañana de hoy, en un día también especialmente significado, ¿no? por el tema del Mundial, y sobre todo trasladar nuestro agradecimiento a Fernando Crecente por habernos cedido este espacio y su conocimiento en este diálogo que vamos a mantener ahora. Así que, si te parece, Fernando, empezamos pues casi por el principio, ¿no? Planteamos esto como una pregunta: ¿es un buen momento para emprender? ¿Qué dicen, de alguna manera, tus investigaciones? ¿Qué dicen los datos? ¿Cómo nos puedes ilustrar? Muy bien, pues bueno, pues lo dicho anteriormente, muchísimas gracias, Rubén, por la presentación que has hecho de todo mi currículum. Y bueno, pues paso directamente a responder a la pregunta. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver. Ya se empieza a compartir, todavía no la tienes en modo presentación. Vale. Ahora, sí, fenomenal. Vale, perfecto. Bueno, pues también saludar a todos los que nos acompañan en este diálogo. Y bueno, pues contestando a la pregunta, ¿es un buen momento para emprender? Bueno, pues yo creo que siempre es un buen momento para emprender, pero lógicamente, como ya ha comentado antes Rubén en la presentación, los condicionantes del entorno económico y político, bueno, pues pueden un poco limitar un poco esa motivación de emprender. No obstante, el cuándo, el momento temporal, es solo una de las primeras decisiones que tiene que tomar alguien cuando decide plantearse la opción de emprender. Y para eso, me gusta un poco esta frase que planteó aquí de Peter Drucker, en donde dice que donde hay una empresa de éxito, alguien, lógicamente un empresario, un emprendedor, tomó alguna vez una decisión valiente. Bueno, de esa frase cambiaría dos cosas: empresa de éxito o empresa de fracaso. Es decir, no porque una empresa va a ser directamente tener un éxito. Tener empresas con fracaso es un gran expertise. Podemos sacar muchos aprendizajes precisamente del fracaso. Y sobre todo, es una decisión valiente, importante. Emprender conlleva muchas decisiones, no solo la temporal, lógicamente, del momento, sino es dónde voy a ubicar, por ejemplo, mi emprendimiento, qué tipo de emprendimiento voy a desarrollar, en qué sector, qué producto. Y otra cuestión importante es con quién, porque muchas veces solemos lanzarnos a emprender con algún tipo de compañero o con algún socio. Pues hay que manejar también todo ese tipo de variables. Por tanto, yo creo que un emprendedor, cuando plantea el emprender, considera tres consideraciones. Por un lado, el momento, el sector y la localización. Son muchas, lógicamente, las respuestas a esto. Pues, por ejemplo, podemos emprender por motivos personales y familiares. Pues, por ejemplo, en la empresa donde que vamos nos han despedido y tenemos que emprender por razones de necesidad, por ejemplo. O
tenemos unos familiares que tienen una empresa y nos toca, por ejemplo, gestionarla por herencia. Pues es un motivo también, lógicamente, para emprender. Son más motivos asociados, por tanto, a la necesidad, pero también, lógicamente, podemos emprender por motivos de oportunidad. Vemos algún tipo de una oportunidad en el mercado y también, lógicamente, porque tenemos una experiencia previa en el sector donde estamos trabajando. Tengo yo unos conocimientos y decido lanzarme a emprender para ser mi propio jefe. Pero, lógicamente, todo eso condicionado, lógicamente, por una disposición de recursos. Lógicamente, no nos podemos lanzar a la piscina sin tener unos recursos económicos, unos recursos humanos y un apoyo, fundamentalmente. El tema del emprendimiento, bueno, pues va un poco condicionado al ciclo económico y en la mayoría de las economías occidentales, en este último decenio, con las diferentes crisis que estamos sufriendo, tanto crisis económica, la crisis del coronavirus, ahora tenemos la crisis con la guerra de Ucrania, bueno, pues esto hace simplemente dinamizar lo que se llama la economía emprendedora. Y aunque la situación parezca que no sea lo mejor para aprender ahora, siempre podemos encontrar muchas oportunidades que nos ofrece, lógicamente, el entorno. Por ejemplo, que muestro en la transparencia, las oportunidades derivadas de la COVID. ¿Qué es lo que nos hizo? Pues replantearlo en muchos escenarios. Pues, por ejemplo, tenemos oportunidades para emprender a la hora de digitalizar las micros y pequeñas empresas que todavía no estaban en ese nicho. También, por ejemplo, tenemos muchas oportunidades en todo lo que tiene que ver con el sector de la comunicación y la promoción de los autónomos. En el tema, por ejemplo, de los ODS, todo lo que es el tema del emprendimiento sostenible, cómo incorporar los ODS también dentro de las propias empresas. Porque como veremos un poco más adelante, emprender no es solo crear una empresa, es también hacer proyectos dentro de las propias organizaciones, implantar nuevos proyectos. También el tema de la introducción de la economía circular, los valores en mar y, lógicamente, los nuevos modelos de negocio que nos planteó la COVID-19. En cuanto al emprendimiento, pues está claro que la pandemia y la nueva situación económica ha hecho que todo haya cambiado, incluso desde el tema de plantearnos el emprendimiento. Cuando alguien quería emprender, antiguamente, pues ¿en qué es lo primero que pensaba? Pues pensaba que necesito un dinero para poner en marcha el negocio. Y la idea y los recursos eran un poco más secundarios. Y si teníamos suerte y encontrábamos a los clientes, pues ese emprendimiento tiraba hacia arriba. Ahora, lógicamente, el planteamiento del emprendimiento pues, ha cambiado radicalmente. Ahora la mayoría de los emprendedores son más disruptivos, parten de identificar lo que es una necesidad de un cliente y tratan de lo que se llama desarrollar el cliente, es decir, ver si cubrimos las necesidades, testamos lo que es el producto con el cliente y si el cliente nos valida que estamos cubriendo esa necesidad, es en el momento en el que creamos la empresa. Es decir, digamos que la fase se ha invertido. Nadie diría de aquí a 15 años, por ejemplo, que para montar una empresa antes necesitábamos recursos. Pero, por ejemplo, en la ilustración que tenemos aquí con estos 4 logos muy identificativos de emprendimientos disruptivos, pues, por ejemplo, Airbnb. Bueno, pues es la mayor empresa que ofrece pernoctaciones y no tiene ningún tipo de inmueble. O Uber es la principal empresa de taxis del mundo y no tiene una flota de vehículos. Facebook, el mayor el mayor suministrador de contenidos digitales y no genera contenidos, los ofrecen los usuarios. O Alibaba, el mayor distribuidor de comercio minorista y no posee almacenes. Lógicamente, todo el planteamiento del emprendimiento se ha dado la vuelta. Estamos a planteamientos mucho más lean, mucho más ágiles y eso también incentiva, lógicamente, a la gente a emprender. No obstante, hablamos mucho también en el mundo de la academia y de las políticas públicas de que hay que apoyar a los emprendedores, hay que nacer las empresas, que todo el mundo emprenda. Eso está muy bien. Pero, problema, muchas empresas, lógicamente, se inician, pero muy pocas son las que llegan al final del camino. Con esta ilustración que pongo aquí, que es un poco tétrica, pero bueno, yo creo que es un poco muy representativa, ¿no? Con todas estas tumbas que hay, que es un poco, pues eso, todas las empresas que van naciendo, pero que no agotan lo que es su ciclo productivo. Yo creo que es importante, lógicamente, apoyar a la gente a que cree empresas, a que sean emprendedores, pero sobre todo a mantenerse en el tiempo. Es decir, a que las empresas consigan tamaño, consigan sobrevivir. Por ejemplo, un dato importante que nos dicen los datos. En el caso de la Unión Europea, 1 de cada 4 empresas que nacen quiebra antes de 5 años. Y a los 10 años su tasa de supervivencia apenas ronda el 36%. Esto si lo reducimos al mercado americano, hay un estudio de Infosight donde analiza las empresas del estándar 500 y en el periodo 1920 a 2020 detecta cómo las empresas que se constituyeron a inicios del siglo pasado tenían una esperanza de vida de casi de 60 años.
las empresas que se constituyen ahora, lamentablemente, su esperanza de vida no llega ni a los 12 años. Luego, por tanto, yo creo que tenemos una responsabilidad por incitar a lo que es el emprendimiento, sensibilizar a la gente, pero sobre todo dotarles de herramientas para que esa empresa se mantenga en el tiempo. Porque si no lo conseguimos es lo que tenemos en la foto, tener una tumba tremenda de empresas que mueren. Bueno, aportando algún dato más inicial de cómo estamos en el emprendimiento, bueno, pues en este caso he cogido la situación española. Bueno, pues he utilizado como referencia los datos del informe GEN. El informe del Global Entrepreneurship Monitor es un informe de referencia a nivel internacional, donde estudia la tasa de emprendimiento por países, apoyándose en encuestas a la población activa y también con un panel de expertos para ver cómo están las instituciones, la educación y cómo están los valores emprendedores en las diferentes regiones. Bueno, pues en el caso de España, si analizamos lo que es la tasa de actividad emprendedora, que no es más que el porcentaje de empresas que genera la población activa, aquella que tiene entre 18 y 65 años, pues en el caso español nos encontramos en torno al 5,2%. Es decir, el 5,2% de la población activa está emprendiendo en la actualidad. Tiene alguna empresa de entre 0 a 42 meses de duración. Más o menos estamos en torno al nivel europeo. Hay países que veremos que están más por encima, más por debajo, pero en el caso español, pues bueno, pues estamos un poco en la media. Sí me parece importante destacar también lo que generan estos informes. Es una variable sobre la percepción de las oportunidades para emprender. Bueno, pues en el caso español, pues en los próximos 6 meses, bueno, pues la gente encuestada tiene buenas expectativas. Pues que un 36% considera que tras la incertidumbre que nos dejó la pandemia, existen claras oportunidades para emprender. No obstante, cuando salga el estudio de este año, que saldrá a finales de este mes, yo creo que este dato se va a resentir, lógicamente, por esta nueva incertidumbre que tenemos ahora. Lógicamente, el incremento de los costes de la energía, la inflación que tenemos, la guerra con Ucrania, todo esto está incrementando los costes de transacción de las empresas, sus costes de producción y, lógicamente, también hay una reducción del consumo que se ve afectado directamente en los ingresos de los consumidores. Y esto, lógicamente, es una principal amenaza que va a afectar a esas oportunidades que va a haber la gente para emprender en el futuro. Sí me gustaría, no obstante, que nos detuviéramos en esta gráfica que muestro, donde vemos lo que es la evolución del emprendimiento desde el año 2010 hasta el año 2021, con estos informes del Global Entrepreneurship Monitor. Y bueno, pues sí me gustaría destacar dos cosas. En cuanto a la tasa de actividad emprendedora, que es estas barras que tenemos de color azul, y la intención emprendedora, es decir, gente que quiera emprender dentro de 6 meses, bueno, pues vemos que salvo el pico del año 2012, coincidiendo con la crisis, en este caso crisis económica de mucho desempleo, que lógicamente en ese caso se incrementa lo que son las necesidades de emprender, pues bueno, nos hemos mantenido más o menos en una tendencia en torno al 5, al 6%, ¿vale? No hemos subido un poco de esa línea. Pero sí me interesa más ver la otra variable que os pongo aquí, que son las percepción de oportunidades, la percepción de habilidades y el miedo a fracasar. En el caso de las culturas latinas, una de las principales barreras que seguimos teniendo para emprender es el miedo al fracaso. Y, lógicamente, hemos visto que, bueno, casi 40% de los encuestados consideran que no emprenden precisamente por eso. La principal causa de no emprender es el miedo al fracaso. No obstante, si vemos con el paso del tiempo, desde el año 2012 hasta el año 2019, justo antes de la pandemia, ese miedo a fracasar se ha ido reduciendo, lo cual es un dato muy importante. Y yo creo que las diferentes políticas de sensibilización, que desde las instituciones públicas, desde introducir los valores emprendedores en los colegios, en los institutos, en la universidad, bueno, pues han ido introduciendo un poco una serie de valores que han ido reduciendo ese miedo a fracasar. Sin embargo, llega la pandemia y de repente, como vemos, otra vez el miedo a fracasar vuelve a dispararse. Llegamos a los valores incluso anteriores a los momentos de la crisis económica. La pandemia en este caso nos ha afectado considerablemente. También se ve muy claro el pico, como la percepción de oportunidades con el paso del tiempo pues, se iba incrementando, se veían oportunidades para emprender, pero nuevamente la pandemia ha hecho que se vuelva a hundir. La percepción de oportunidades bajó mucho en ese periodo de pandemia. Aunque, bueno, la tendencia poco a poco vuelve a recuperarse. Y una cosa que también me gustaría destacar es esta línea de color naranja, que es la percepción de habilidades, que creo que es una cosa bastante importante. La gente, aunque no quiera emprender, preguntada por si considera que tiene las habilidades y las competencias necesarias para emprender, han afirmado que sí van adquiriendo con el paso del tiempo esas habilidades.
Otro aspecto también importante, porque lo hemos mencionado un poco al principio, podemos emprender por razones de oportunidad o por razones de necesidad. Bueno, pues desde el año 2015, en relación con esta presión de oportunidades, bueno, pues vemos que en el caso español, por cada emprendimiento de necesidad, hay 1,7 emprendimientos por razones de oportunidad, lo cual es una cosa bastante importante para garantizar la supervivencia de esas empresas, porque las empresas de necesidad tienen una tasa de supervivencia más elevada que los emprendimientos por necesidad. Y otro dato importante es cómo en el periodo 2015-20 la progresiva incorporación de la mujer al mundo del emprendimiento. Casi a finales de ese periodo hay casi una plena igualdad, casi el 50% de los emprendimientos son de hombres y son de mujeres, que era un terreno que las mujeres, pues hasta el año 2010, tenían unas tasas muy bajas, y lo cual, bueno, pues también creo que es una cosa bastante importante. Bueno, para dar un último dato. En el caso español, utilizando el Doing Business, bueno, que es un ratio que ahora es un informe que ahora ha cambiado, ahora se llama Business Neighbor Environment, que analiza las condiciones o que tiene un país para poner en marcha un negocio o para ser emprendedor. Bueno, pues en el caso español nos encontramos en la posición número 30 de 190. Bueno, que no está nada mal, estamos en las primeras posiciones del ranking. Y en el gráfico que tenemos en la parte de abajo, pues lo que os comentaba inicialmente, tenemos países europeos que están más debajo en términos de entendimiento, otros están más altos, como puede ser el caso de Portugal o como puede ser el caso de Polonia. Y una cosa que os quiero mostrar también aquí a la derecha. Lógicamente, para que alguien sea emprendedor, necesita el apoyo de lo que se llama el ecosistema emprendedor. Es decir, todas las instituciones, agentes. Y una cosa muy curiosa, si veis, por ejemplo, en el caso, he puesto dos países, por poner dos, he puesto Alemania y España. Las tasas de emprendimiento, la española es un poco más alta que la alemana. En ambos países se destaca el emprendimiento por oportunidad frente al emprendimiento por necesidad, pero los condicionantes del ecosistema emprendedor son muy diferentes. Pero aún así el emprendimiento se consigue igualmente. Por ejemplo, pues en el caso de Alemania se destaca un fuerte apoyo de las instituciones para aprender, hay mucha estabilidad de carácter macroeconómico y hay un fuerte apoyo por la innovación y por el tamaño del mercado. Sin embargo, en España nos caracterizamos por otro tipo de condicionantes, otro tipo de ecosistema, otro tipo de emprendimiento y aún así estamos, digamos, con un emprendimiento superior al que presenta el caso alemán. Por lo tanto, cada región y cada institución aporta lo que son sus factores diferentes. Uh-huh. Claro, yo creo que lo que estás hablando es bien interesante. Primero, yo creo que, si no estoy equivocado, Fernando, el Global Entrepreneurship Monitor también da datos de países latinoamericanos. Es decir, que Sí, aquellos que estén interesados en verlo, con estas tasas que has puesto tú un ejemplo, en el caso español o en el caso de la Unión Europea, pues evidentemente pueden acudir a esta fuente y pueden un poco tener una radiografía, este ecosistema emprendedor que nos permite, igual que entiendo yo que el World Economic Forum en estos 190 países, evidentemente también están algunos latinoamericanos, ¿no? eso es. Yo creo que has dicho cosas muy importantes, ¿no? La motivación emprendedora, en fin, habilidades, es decir, que el emprendimiento es casi, ¿no? Como si fuera una llave inglesa, ¿no? Esa herramienta multifunción que se utiliza para muchas cosas y de hecho yo creo que hay un montón de ramificaciones del emprendedurismo, ¿no? Como línea de investigación y que nos da un montón de posibilidades, ¿no? Has hablado de un montón de cosas, has hablado de este ecosistema que estás ahora compartiendo, ¿no? Que es bien importante, no hay territorios más emprendedores, países, pero regiones, el impacto que tiene en eso, has hablado de las mujeres especialmente y estaba pensando en colectivos, en fin, hay un montón de cosas que se pueden desarrollar y que el emprendimiento puede mejorar claramente y que nos gustaría un poco, si puedes profundizar un poco en algunas de ellas. Antes de darte paso, quiero decir que hay una funcionalidad que no he dicho al principio porque se me ha olvidado. Todos los participantes pueden dejar sus preguntas y respuestas en la funcionalidad que tiene Zoom, que es preguntas y respuestas, y yo intentaré luego recoger algunas y te las traslado, aunque yo creo que tú también las puedes ver, pero yo las voy trasladando y, y, y las intentamos responder. Pero en estos ámbitos, ¿dónde crees tú que están, digamos, las últimas investigaciones o digamos, los intereses también de la literatura y también de las autoridades y de las políticas en el ámbito del emprendimiento? Sí, pues el campo de emprendimiento, bueno, es muy amplio para las investigaciones. Y bueno,
aporto aquí algunas tendencias que se investigan en el emprendimiento, pero bueno, por citar solo algunas, ¿vale? El campo es súper amplio. Bueno, pues las investigaciones en emprendimiento se pueden centrar, por un lado, en demostrar lo que hemos comentado un poco al principio, esa aportación que hace el emprendimiento al desarrollo económico y social de los territorios, como agente de cambio y dinamizador de las economías. También la investigación se ha centrado mucho en analizar el perfil de los diferentes emprendedores asociados a diferentes colectivos, como pueden ser mujeres, el emprendimiento senior, el emprendimiento de los inmigrantes. Un tipo de investigación que también se ha puesto muy de moda ahora es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de carácter sostenible, cómo las posibilidades de los objetivos de desarrollo sostenible van a transformar los emprendimientos que estamos haciendo en la actualidad. También el emprendimiento asociado a los territorios, todas las oportunidades que el territorio nos ofrece para poder emprender, desde los emprendimientos SMART asociados al desarrollo de las ciudades y el emprendimiento rural, que con la pandemia pues, tuvo un gran auge. Lógicamente, el emprendimiento vinculado con los datos y con el desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que es la experiencia del usuario, el user experience. También las investigaciones están centrando en conocer, volviendo un poco al territorio, qué es lo que tienen que tener las regiones precisamente para apoyar el emprendimiento, para ser emprendedores, unas regiones emprendedoras. También, lógicamente, el campo de la financiación, el tema de la financiación, desde cuando yo hice mi tesis doctoral, que eran con fuentes de financiación muy clásicas a la actualidad, no se parecen nada con los coworking, los crowdfunding, los crowdlending, es decir, hay muchísimas figuras ahora para conseguir el acceso a la financiación y también desde que se sensibiliza que la gente, los estudiantes emprendan, pues hay un montón de metodologías educativas asociadas a emprender, a cómo enseñar el emprendimiento. Entonces, por desarrollar solo, lógicamente, alguna de ellas y dar algunas pinceladas, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, todas las investigaciones que analizan el emprendimiento como un factor clave para el desarrollo económico y social, bueno, pues ¿qué es a lo que llegan en común este tipo de investigaciones? Bueno, pues simplemente un poco citarlas, porque son algunas bastante obvias. ¿Qué es lo que dicen, lógicamente, casi todos los autores? Pues que el emprendimiento, lógicamente, en los territorios fortalece lo que es el tejido empresarial de la región, aumenta lo que es la oferta de productos y servicios y genera también lo que es una sana competitividad. Aporta una renta nacional, tanto una renta para lo que son los grupos empresarios con la generación de beneficios y, lógicamente, rentas para lo que son los trabajadores, lo que son los salarios. Por lo tanto, muy vinculado, se asocia a lo que es a la creación de puestos de empleo. Los emprendedores necesitan mano de obra. También, lógicamente, aportan estabilidad y seguridad económica en las regiones donde se sientan los emprendedores, estimulan la competitividad, ayudan a mejorar la calidad de vida con esos productos innovadores que ofrecen. Una cosa muy importante es que amplían el conocimiento. Hay un efecto que se llama el spillover, es el éxito del emprendedor, cómo contribuye a generar nuevas oportunidades empresariales en ese territorio. Lógicamente se pone de manifiesto que son claros generadores de innovación y de crecimiento económico. Y una cosa muy importante es que ayudan a distribuir la renta generando cohesión social e integrando a los diferentes colectivos sociales. Es una cosa que en esos últimos años también se ha puesto muy de moda. Eso es un poco las conclusiones a las que llegan la mayoría de los autores cuando se investiga, digamos, la importancia del emprendimiento en contexto. ¿Por hacer alguna investigación más en concreto? Pues, por ejemplo, analizando a esos colectivos de emprendedores. Pues, por ejemplo, si hablamos del emprendimiento de carácter femenino, pues la investigación en que se ha volcado. Bueno, pues se ha volcado en estudiar cuáles son las características y motivaciones de las mujeres para iniciarse a emprender. Se analiza ese rol que tienen diferente al hombre en cuanto al liderazgo en la gestión que ejercen en las empresas. También las estrategias que usan para dirigir las mismas, y la literatura se ha volcado mucho siempre en analizar esa manía que tenemos de comparar todo, los logros y los resultados obtenidos entre los hombres y las mujeres. Lógicamente, la literatura demuestra que hay todavía muchas desigualdades, pero lógicamente son condicionadas también por el tipo de tamaño que gestionan las mujeres, que suelen ser pues, de un tamaño un poco menor. En el sector de actividad también en el que se mueven condicionan los resultados. También la literatura demuestra que hay ciertas dificultades aún para acceder a ciertas fuentes de financiación, y también la manera en la que han adquirido el negocio, si es por innovación propia o si ha sido por adquisición o por herencia. No obstante, lo que sí os comentaba antes, vuelvo un poco a poner gráficos del yen, lo que sí se ve es esa casi paridad, esa igualdad que tenemos ya en el acceso a la mujer perdón, a la actividad emprendedora en todos los niveles, tanto en el emprendimiento potencial, empresas nacientes, empresas nuevas y en las empresas consolidadas. Casi estamos ahí ya llegando al 50%. Pero lo que decía, que aún así esas diferencias, la literatura todavía las estudia porque todavía no hemos conseguido esa igualdad plena. Lógicamente, no hay igualdad a nivel salarial, a nivel de excedentes brutos de explotación y, lógicamente, a nivel todavía de
de cargas familiares. La investigación, ¿qué es lo que pretende o qué retos son los que se tienen que enfrentar la investigación? Bueno, pues profundizar un poco en ese tipo de conocimiento de la mujer emprendedora, analizar el por qué hace ese tipo de emprendimiento y, sobre todo, tratar de investigar por qué las mujeres todavía no están muy presentes en lo que se denominan en los sectores STEM, en los que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Lo que decía, están en sectores más de carácter sociales, lo cual condiciona esos resultados y la menor tasa de supervivencia. Apenas solo el 12% de las mujeres emprendedoras, en el caso español, gestionan o son empresarias de empresas TIC, lo cual es un dato todavía muy bajo en relación al colectivo de los hombres. Bueno, muy rápidamente, aquí sí, aprovechando que tenemos lógicamente gente de Latinoamérica. En la tabla que tenemos en la derecha, nuevamente con datos del GEM, bueno, pues se ve cómo la participación de las mujeres en la actividad emprendedora pues varía mucho. Pues, por ejemplo, si nos vamos al caso de Perú, bueno, pues la tasa de actividad emprendedora es de un 23,7%, en comparación, por ejemplo, con el caso español, que es muy similar al 5,2. También destacar, por ejemplo, Ecuador, que yo creo que es el que tiene la tasa de emprendimiento femenino más alto, un 31,3%, Brasil, un 19%, y, bueno, pues el resto de los países europeos, más o menos, nos vemos en torno al 5%, con cifras un poco más bajas. También destacar el tema de la oportunidad, en relación a la necesidad. Bueno, por ejemplo, en el caso español, pues tenemos que la tasa es un 2,25%, es decir, por cada emprendimiento de necesidad, 2,25 emprendimientos son por oportunidad. Tasas que se disparan mucho en el caso de Perú, Indonesia, pero sin embargo, los más bajos nos lo encontramos en Ecuador y en Brasil, que pueden estar, por tanto, más asociados a lo que es a la necesidad. Y en cuanto a la comparación de hombres-mujeres, emprendimientos de mujeres por cada emprendimiento de hombre, bueno, pues en España estamos un 0,8, es decir, de cada 10 emprendimientos de hombre, 8 se corresponden con mujeres, pero esas tasas son mucho más elevadas en Indonesia, que hay más mujeres emprendedoras que hombres, pero creo que es la única excepción, ¿vale? Sí, ahí supongo que ahora también muchas cosas depende mucho de las instituciones que tienen cada país. Estoy pensando, por ejemplo, en la economía, digamos, en el trabajo informal, que está mucho más Claro. desarrollado en el ámbito latinoamericano. Entonces, esas encuestas lo que hacen es, en el fondo, aflorar que mucha gente, evidentemente, se tiene que buscar la vida trabajando de autónomo, Sí, ¿no? Aunque no cotiza como tal, no es la formalidad de un claro. autónomo, por ejemplo, del ámbito en Europa o en España. Y por tanto, hay tasas, digamos, sorprendentemente altas, pero no, porque quizás sea una salida más rápida para buscarse un poco el sustento o la vida, cosa que también evidentemente es una gran oportunidad para el futuro en la medida que después eso se pueda ir regularizando. O sea que Sí, creo que eso, estos datos también un poco refuerzan la idea que tú dijiste al principio, de que el emprendimiento vale evidentemente como una salida clave para poder generar renta y para mejorar un poco también la parte de la sí, gente que tiene más dificultades, ¿no? Por sí, ejemplo, yo qué eso sé. es. Bueno, lo que sí también nos demuestran un poco los datos que con el paso del tiempo se ha ido produciendo una convergencia, por ejemplo, en este gráfico de 2015 a 2020, pues bueno, en casi la mayoría de los países ha ido produciendo una convergencia, ha habido un incremento en detectar lo que son las oportunidades. Pero bueno, lógicamente hay Ujú, muchas diferencias también por países que en esto no vamos a entrar. ujú, ujú. Perdón. Otra cosa que también me parece importante por la importancia, lógicamente, que va a tener esto en el futuro, es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento senior. Lógicamente, la esperanza de vida que estamos teniendo pues, se ha incrementado en estos últimos años. Pues, por ejemplo, de una esperanza de vida de 67 años en los años 60 a una esperanza de 80 vidas en los años 2018. Lógicamente, a mayor esperanza de vida, pues la gente tiene que ocupar, lógicamente, ese tiempo. Bueno, Ujú. pues, y además esta gente con mayor edad, como tiene más experiencia, tiene más recursos financieros, tiene una experiencia, tiene más capital humano y por tanto también tiene más tiempo para contribuir a la economía a través de lo que es la actividad emprendedora. Las investigaciones ya empiezan un poco a discernir lo que es el emprendimiento por rangos de edad, como por ejemplo SOT indica una investigación suya del año 2017, donde identifica 4 segmentos. Pues el emprendimiento de los jóvenes, de 18 a 29 años, el emprendimiento normal de la gente mediana, de 30 a 49 años, el emprendimiento senior, el de 50 a 64, y el emprendimiento older, o también se suele llamar el emprendimiento silver, que es el de más de 65 años.
Bueno, pues las investigaciones centradas en este colectivo, que va a ser un puntal muy importante en estos años, pues demuestra que esta gente, precisamente por esa experiencia que tiene o por haber tenido algún tipo de iniciativa emprendedora en el futuro, les hace que sean como más proclives a emprender. Es decir, son un colectivo mucho más dinámico que el resto de emprendedores, como se puede ver en esta gráfica de aquí. ¿Vale? Vemos cómo los emprendedores de más de 50 años, digamos, son mucho más dinámicos y participan más en el emprendimiento que los de menor edad. También una cosa importante, por ejemplo, en el caso del emprendimiento del sector tecnológico, pues destacar que la media edad es en torno a los 45 años, es decir, cada vez se emprende también un poco más tarde. No, fíjate que eso es un poco como, los estudios son un poco contraintuitivos, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en el sector tecnológico, que son jóvenes casi sin salir de sus estudios superiores o medios que deciden montar una empresa, ¿no? Yo creo que estos resultados son bien interesantes, desde luego, para lo que tú has dicho al principio, ¿no? De en un mundo donde la esperanza de vida ronda los 100 años en el futuro, la capacidad de la flexibilidad que te da el emprender en determinadas etapas de tu vida, el poder compaginar con otras tareas, son bien interesantes y eso hemos tenido diálogos en el pasado también con gente hablando de longevidad que apuntaban cosas así, o sea que bien interesantes, ¿no? Adelante, no quiero interrumpirte mucho. No, además, yo creo además que la gente con el emprendimiento senior, además, la gente en ese tiempo se siente incluso hasta más útil. O sea, yo creo que incluso el emprendimiento está incluso bien para ellos, para saber gestionar, aprovechar ese tiempo y que tengan calidad de vida además. Sí, totalmente, totalmente. Es que yo creo que, claro, las etapas vitales están cambiando mucho, ¿no? No tiene nada que ver, evidentemente, una etapa vital con una esperanza de vida de 65 o 67, como tú pones, Claro. como pones ahí, a tener 80 en media y en algunas economías ya llegamos a rozar algunos los 90, ¿no? Claro, en ese ámbito, y los nacidos dicen que la mitad ya van a durar más de 100 años en esperanza. La longevidad es una macro tendencia muy clara, ¿no? En ese ámbito, yo creo que el emprendimiento puede ser una buena respuesta para esa actividad que tú decías, ¿no? Entonces, Sí. ya se empieza a mostrar. Es un campo de investigación muy amplio que todavía no está demasiado explotado. Es un campo todavía un poco novedoso por explotar. Sí, sí. Bueno, pues por citar también otro ámbito de la investigación que también se puso muy de moda, por desgracia, a través de la crisis del coronavirus. Se produjo esa inmigración de las ciudades, la gente se fue como loca a los entornos rurales. ¿Qué nos encontramos cuando la gente se fue a los entornos rurales? Bueno, pues que en los factores ambientales, pues que faltaban lógicamente actividad emprendedora para que la gente pudiera estar en estas regiones rurales. Entonces, bueno, pues haciendo un poco esa mezcla de cómo podemos ayudar al emprendimiento rural. Bueno, pues por un lado tienen el tema de la sostenibilidad, el tema de la digitalización, que es algo muy importante para el entorno rural, y el tema del turismo. Con esas tres variables y con ayuda del emprendimiento como un agente transformador, teniendo en cuenta que el emprendimiento rural da para mucho tipo de emprendimiento, tanto el emprendimiento orgánico, que está asociado a los productos bios, a los productos ecológicos, el emprendimiento verde. En el caso de las regiones con costa, todo lo que es el emprendimiento azul, de los océanos, y también el emprendimiento cooperativo, que era algo muy habitual en las propias regiones rurales. Bueno, pues con esa combinación yo creo que se está consiguiendo poco a poco conseguir un poco empoderar a lo que es al entorno rural, ayudándoles a regenerar la población, a combinar también, facilitar lo que es el tema del teletrabajo. Lógicamente eso condiciona una mejora de las infraestructuras rurales y sobre todo ha conseguido que haya una convivencia y una convergencia del entorno rural con el urbano. Y por lo tanto, lógicamente, se consigue ese crecimiento económico que necesitan las zonas rurales, tanto empleo, creación de empresas, valor añadido y sobre todo a ayudar a la despoblación de las zonas rurales. Bueno, un poco lo que apuntaba un poco ahí, por dar alguna matización más de lo que nos dicen las primeras investigaciones en cuanto al emprendimiento rural, que bueno, de momento se están volcando en esto, en lo que son los productos de carácter bio, todo lo que favorece los emprendimientos de carácter sostenibles, los temas asociados a la denominación de origen, pero que no solo se limita a los productos de la agricultura, sino que va más allá, lo que es toda la industria de alimentación y con sus derivados. Y además, este tipo de emprendimiento juega un papel muy importante a nivel institucional, porque da a conocer los productos de la zona y posiciona a esa región un poco en lo que es en el mapa a nivel nacional. Bueno, siguiendo con las tendencias, pues la que decía también al principio, todo lo que tiene que ver lógicamente con las nuevas tecnologías. Y está claro que lo que es todo el aspecto de la digitalización no solo genera oportunidades dentro del factor de la tecnología, sino a todos los sectores que se ven involucrados.
Pues, por ejemplo, desde el tema del turismo, de todo, por ejemplo, sensores que vamos a tener por las ciudades para ubicar los monumentos. Desde el punto de vista de la propia industria, pues también robotizar. Es decir, lo que planteamos un poco aquí, desde la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, el Internet de las cosas, el metaverso que tan de moda se va a poner en unos años, o todo lo que son los contratos de blockchain. De momento no hay muchas investigaciones que asocien lo que es la digitalización con el emprendimiento, porque es una cosa que con la pandemia se ha puesto más de relieve, pero las primeras evidencias sí demuestran que hay una relación clara y positiva entre la transformación digital y la actividad emprendedora. Es decir, lógicamente la transformación digital genera muchas oportunidades. Un dato curioso, por ejemplo, una investigación hace referencia a los pagos móviles, que también ayudan significativamente a la probabilidad de emprender. La investigación de emprendimiento en estos campos, ¿hacia dónde se va a mirar? Bueno, pues por un lado, hacia la transformación de los modelos, pasamos de unos modelos tradicionales a unos modelos digitales. El proceso del emprendimiento digital, cómo hay que ayudar a las empresas que ya están inicialmente constituidas a meterse en lo que es todo el proceso de la digitalización, las estrategias de plataformas, la educación en el emprendimiento digital, que es lógicamente complementario al emprendimiento tradicional, y lógicamente también el tema del emprendimiento social. Todavía hay mucha gente, en este caso asociándolo a lo que era el emprendimiento senior, que todavía lógicamente necesita un poco, bueno, pues un pequeño barniz para incorporarse en este tipo de tecnologías. Bueno, también, ya para finalizar un poco ya las tendencias, también sí me gustaría destacar el caso de las regiones emprendedoras. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, que ha recibido el premio de la Unión Europea a la región emprendedora europea. Bueno, entonces, ¿por qué me interesa esto? Pues para ver un poco qué es lo que tienen que tener las regiones para conseguir que sus ciudadanos se conviertan en emprendedores. Pues, por ejemplo, por destacar algunas de las características de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es la ciudad española con más startups, por encima de Barcelona. En este caso, con 2.443 en el año 2021. Y a la cifra, un poco muy a la par, está a la par que Londres y Bruselas, creo que era. O sea, estamos un poco ahí a todo el top europeo. También se caracteriza porque las startups que tenemos en la Comunidad de Madrid consiguen financiación de nivel internacional. Es decir, la mayoría cuentan con fondos procedentes de Europa y de Estados Unidos, que tienen una internacionalización de sus capitales. También por la apuesta y la innovación en los productos y el tema, lo que decía, la internacionalización. Es decir, el 75% de estas startups tienen un porcentaje internacional. Son empresas exportadoras. Es decir, no se quedan solo a nivel nacional, sino que amplían siempre sus fronteras. Y las razones pues, que avalan que una región, por ejemplo, como el caso de Madrid, sean emprendedoras, bueno, pues, ¿qué es lo que ha tenido en cuenta la Unión Europea para conceder a Madrid ese premio, esa categoría de región emprendedora? Bueno, pues un poco cosas que son, yo creo, bastante lógicas. La amplitud de su red emprendedora, es decir, la elevada coordinación de todas las instituciones, desde las instituciones públicas, instituciones privadas y el apoyo de las políticas públicas, un fuerte apoyo y una apuesta por la innovación, facilitar el acceso a los recursos financieros a todos los emprendedores y, sobre todo, yo creo que es el fundamental, el fuerte apoyo institucional y educativo. Sin eso, sin esa visión política institucional, no se consigue que la gente emprenda. Oye, pues, bueno, bien interesante. Bueno, ahí sí. Tienes más o menos un poco el ecosistema de instituciones, ¿verdad? Sí, ya un poco por finalizar, lógicamente, ¿en qué se traduce este apoyo institucional? Pues, lógicamente, pues en políticas muy concretas. Desregularizar sectores, simplificar trámites administrativos, apostar por la economía circular y todo lo que es la red emprendedora, facilitar la creación de incubadoras, los parques tecnológicos, que son esos espacios donde los emprendedores pues, tienen acceso a otros emprendedores, crean la red y también tienen, lógicamente, un apoyo para montar lo que es el negocio. Yo creo que, bueno, como vamos, de hora vamos bien, pero ya vamos avanzados, porque sí, yo creo que es como -10, una cosa así, o -4 pasadas, y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad que tenemos aquí y un poco preguntarte o que nos digas un poco tu cara B, es decir, hasta ahora hemos visto la cara A de tu tarea diaria, ¿no? A qué te dedicas como investigador, pero te decía en la presentación, por cierto, una cuña publicitaria, muchas de estas reflexiones las tiene escritas Fernando Crecente en un libro que ha editado el Instituto que se llama Repensar el futuro. Luego, como sabéis, este diálogo se queda en el repositorio de la Universidad de Alcalá y ahí pondremos el link, se llama Repensar el futuro, tendencias y desafíos
de una economía post-COVID, está editado por Los Libros de la Catarata, y ahí hay un capítulo donde algunas, no todas estas, pero algunas de estas reflexiones que has compartido hoy con nosotros están un poco escritas y de tu puño y letra, evidentemente, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco preguntar o dialogar contigo sobre una parte muy importante que ya has dicho aquí, ¿no? La importancia de las aptitudes, la importancia de si se siente con habilidades para emprender, lo decías muy al principio, la importancia de tener un cierto entorno educativo favorable al emprendimiento. Y he dicho al principio que tú tienes la responsabilidad en la actualidad de dirigir la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá. Y entonces, desde tu óptica, ¿qué podemos hacer? Aquellos que nos dedicamos a la educación como sector, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos planteamos? ¿Cuál es tu visión del emprendimiento desde la universidad y cuál es tu experiencia práctica de ese emprendimiento desde la universidad, desde la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá? Y después, obviamente, abrimos un turno, insisto, en la funcionalidad preguntas y respuestas que tiene el Zoom, y de ahí las recojo. Bueno, pues sí, pues en cuanto a nivel educativo, bueno, pues simplemente cosas muy, muy por encima. Lo primero, bueno, gracias aquí a la persona que nos está haciendo el diálogo, a Rubén Garrido. Hace ya 8 años en esta universidad montamos lo que era la Escuela de Emprendimiento, porque más o menos estamos un poco lo que ya decían un poco los estudios, que los universitarios carecían un poco de una cultura emprendedora. En la universidad les formamos mucho en que tengan valores técnicos, que sepan mucho de su carrera, pero luego les faltaba una serie de habilidades y valores para que se puedan desempeñar en el mundo profesional, tanto como si quieren crear una empresa, como si lógicamente quieren emprender dentro de los propios negocios. Entonces nosotros desde esta universidad apoyamos por lo que es el emprendimiento y el intraemprendimiento. Yo creo que es un poco que es algo que lógicamente aporta valor a cualquier alumno universitario. Bueno, por ir un poco más al grano con ese tipo de cosas. Nosotros pensamos que a los estudiantes, igual que el talento, el emprendimiento hay que cultivar. Y para eso, lógicamente, hay que dotarles de habilidades y hay que dotarles de herramientas, además de apoyarles constantemente en cualquier tipo de idea que quieran poner en marcha, desde la mentorización a lo que sean los cursos típicos de que tiene que ver con el emprendimiento, desde lo que es un plan de negocio, las metodologías ágiles, el planteamiento del negocio, los planteamientos Lean y luego, lógicamente, lo que es la formación más tradicional, cómo hacer el plan financiero, cómo buscar a los clientes, cómo hacer un estudio de mercado. Todo eso, lógicamente, lo potenciamos en la universidad. En nuestro caso, para nosotros, pues el emprendimiento lo enfocamos todo en el alumno. Es como si fuéramos nosotros un propio emprendimiento dentro de la propia universidad. Para nosotros el alumno es el centro, lógicamente, de la estrategia. Y les enseñamos lo que es la vía del emprendimiento a través de 3 vías. Por un lado, a través de una plataforma online. Hay que tener en cuenta que en la actualidad los jóvenes se mueven lógicamente en las tablets, en los móviles. Luego, lógicamente, hay que darle la información en ese canal, lo que son los canales de carácter online. Luego tenemos un espacio físico para que los alumnos, lógicamente, si quieren montar una idea, tengan una pequeña incubadora para que la pongan en marcha. Y lo que decía, lógicamente, la formación. Pero esa formación hay que darla en 2 vías. En formación en emprendimiento, en creación de empresas, e información en reemprendimiento, en todo lo que son las skills. Bueno, nosotros como universidad tenemos una serie de valores que nos gusta transmitir a los estudiantes, como que emprender es una actitud. Siempre les jugamos a romperle los falsos mitos asociados al emprendimiento, de que emprender no es hacerme, pongo un negocio y me hago rico y ya está. No, no, no. Emprender hay que currárselo, esto lleva muchos sacrificios, tiempo, personal, dedicación. Y sobre todo lo que decía, lo que tienes aquí el punto 3, lo que insistía, que emprender no es sinónimo de crear una empresa. Emprender es un concepto mucho más amplio. Puedo emprender una empresa, puedo emprender dentro de una propia organización o puedo emprender, lógicamente, a nivel personal. También, lógicamente, nos apoyamos mucho en que aprendan del fracaso, porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento siempre nos viene a la cabeza el emprendedor de éxito. Y no, que eso no es así. Emprendedores de éxitos hay unos pocos, pero la mayoría son emprendedores que fracasan. Aquí, lógicamente, la concepción que tenemos europea y latinoamericana, pues el emprendimiento cuando se fracasa, pues es una cosa como negativa. Pero, sin embargo, si nos vamos a Estados Unidos, cuando alguien quiere acceder a una fuente de financiación, si no has fracasado 4 o 5 veces, el banco no se fía de ti, porque no sabe lo que estás haciendo. Y aquí es algo que tenemos que tener que enseñar un poco a los alumnos, que hay que sacar valiosas lecciones del fracaso. Bueno, en definitiva,
sensibilizamos hacia el emprendimiento y al emprendimiento, porque pensamos que si dotamos a los estudiantes de estas herramientas, vamos a conseguir que detecten oportunidades en todos los campos, a nivel empresarial y a nivel lógicamente, profesional. Y lo que trabajamos con ellos son estas habilidades que tengo aquí a la derecha, tanto la inteligencia emocional, que también vale para posicionarse en el punto de vista del otro, para conocer cómo es el cliente, empatizar con él, conocer lógicamente las necesidades. Todo el tema de la comunicación, trabajamos los elevator pitch, lógicamente una comunicación para conseguir un crédito con un banco, la capacidad de liderazgo para gestionar personas, la toma de decisiones y encontrarse en lo que es la incertidumbre, el tema de la creatividad y, lógicamente, lo que os decía antes, herramientas digitales, metodologías ágiles, temas de programación, temas de seguridad. Es decir, les hacemos un combinado de formación que tiene que ver tanto las hard y como las soft skills, que creemos que es la única manera de que adquieran esas competencias emprendedoras e intraemprendedoras, que yo creo que es algo que nos ha hecho diferencial a la Universidad de Alcalá. Ujú. Pues yo creo que, en fin, no sé, vamos a ver, yo obviamente esto lo conozco porque formamos parte del mismo equipo, pero creo que va un poco en la línea también, cuando tú decías intraemprendimiento es súper importante, porque a veces es sinónimo de yo tengo una vocación por crear una empresa, por ser mi propio jefe y todo ese tipo de cosas que has dicho tú al principio de tu presentación, ¿verdad? Pero en el fondo, lo que muestran muchos estudios en relación con el mundo del el futuro del trabajo en este entorno cada vez más digital, etcétera, es que este tipo de habilidades que son de carácter fuertemente personal, intrapersonal, digitales por un lado, o de habilidades cognitivas de alto impacto, ¿no? Como algunas está aquí, ¿no? La toma de decisiones, el solventar problemas complejos en una estrategia para hacerlos más fáciles, son absolutamente importantes para incluso encontrar, para mejorar tu empleabilidad en una empresa grande, ¿no? Es decir, que en el fondo entiendo que son necesarias ese tipo de habilidades, además, y muy horizontales. No necesariamente tengo que tener una vocación derivada de una escuela de negocios o de una escuela o una facultad de economía o empresa necesariamente, sino que este tipo de habilidades yo creo que son perfectamente transferibles a aquellos que están interesados en las humanidades o en cualquier carrera de ciencias o ingeniería, con lo cual creo que están, vamos, están muy bien, ¿no? Sí, entonces, de momento, o si alguien lo que quiere es preguntar, ya digo que en las preguntas y respuestas, en esa facilidad pueden hacerlo. ¿Cuál es tu sensación? Ya llevamos, con la Escuela de Emprendimiento, llevamos tiempo, es verdad que arrancó al principio, ¿no? Yo creo que en el 14 fue la primera, o en el 14, en el 2014, 2015, ¿no? La primera, Sí. el primer piloto. ¿Cuál es digamos, cuál es tu sensación? Incluso cuáles son tus resultados? ¿De aquí ha salido algo tangible o de momento estamos hablando todo de soft, de poco, ¿no? ¿Cuál es un poco tu visión, ¿no? ¿Cómo ves a los chicos y a las chicas que han decidido emprender o entrar en la escuela? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo se han transformado? Yo creo que eso es interesante para nuestra audiencia, si nos puedes contar un poco, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, como decías tú, desde que pusimos un poco en marcha lo que es el piloto, que esto pues, es que era precisamente era un emprendimiento dentro de la propia universidad, o sea, realmente Obviamente. intraemprendimos. Sí. Pues bueno, al principio creo que nos costó un poco llegar a los alumnos, porque esto del emprendimiento, los valores lo ven un poco alejado, pero bueno, la suerte que hemos tenido es que los alumnos que se han ido incorporando a la escuela, pues bueno, yo estoy francamente contento porque lo importante es que como no es una formación reglada, es decir, los alumnos no entienden que este tipo de formación sea como una asignatura más, sino que lógicamente también por el tipo de formato que se da, pues hace que sea algo más ágil, más entretenido. Y la verdad es que los alumnos se enganchan bastante a las formaciones, las siguen bastante bien y han salido cosas interesantes. De hecho, hemos tenido la suerte, por ejemplo, el año pasado, hay una competición a nivel interuniversitario donde competimos todas las universidades españolas y tuvimos la suerte de llevar un proyecto que estaba relacionado, por ejemplo, con el blockchain y fuimos el ganador a nivel nacional y hemos representado a Europa en una final europea. Ahí no hemos ganado, nos ganó Alemania, pero bueno, lo que es el nivel de nuestros chicos, yo creo que es bastante elevante, bastante elevado. Y también destacar que hemos puesto proyectos en diferentes ámbitos, no solo los caracteres tecnológicos, que son un poco los que tenemos en estos últimos años, sino también proyectos de carácter social que también han sido reconocidos.
me viene a la cabeza pues, el primer equipo que formamos en emprendimiento, que fue los equipos de Amatechu, Ujú, que lo que hacían eran obras de arte para personas que no tenían recursos económicos que vivían en la calle. Y lo que hacían mm, es que les ayudaban a pintar sus propias obras, que eran como pequeños cuadros. Y bueno, pues los chicos, que además que era gente de humanidades y filología, o sea, no tenían nada de formación de carácter empresarial, pues poco a poco crearon, en este caso no era una empresa, sino que era una especie de asociación o ONG, pero bueno, han empezado a vender las obras de arte de este colectivo vulnerable y ujú. la empresa, después de 4 años, sigue funcionando y ya tienen red fuera de la Unión Europea. Es decir, yo creo que los chicos cuando se proponen algo, quieren emprender, yo creo que lo hacen a lo grande. Y ese tipo de cosas son un poco los que dan esta satisfacción del mundo del emprendedor. Cuando los chicos se ponen y esos Sí. tipos de negocios no se quedan en la idea, sino que Mm. se traducen a Sí, realidades concretas. yo creo que tú has puesto algunos ejemplos, algunos son alumnos obviamente de grado, pero hay también alumnos de posgrado, incluso de doctorado, Sí, que pueden plantearse como futuro, no necesariamente dedicarse a la investigación, sino después o combinar la investigación aplicando sus conocimientos. Estaba pensando en ese proyecto del bastón para ciegos que tenía así una es. serie de cosas adicionales, ¿no? No recuerdo, no sé si quedó Es en verdad. algo o no, pero no es lo mismo, es lo mismo. Lo importante es planteárselo ese reto y pensar sobre todo en las capacidades de, de las personas, ¿no? Es decir, esto es una cuestión muy amplia. Hay gente que nos está preguntando si estas habilidades las pueden tener ellos y bueno, también decir que estamos un poco trabajando, incluso desde el instituto, en colaboración con la escuela, de poder incluso ofrecer algún tipo de, de curso, de experiencia, en parte online, en parte no online, o sea, presencial, pero que pueda llegar a unas audiencias más lejanas en kilómetros y que pudiéramos incluso certificar en el futuro algún tipo de habilidades y competencias desde la Universidad de Alcalá para que uno también se pueda demostrar aquellas cosas que ha ido ejercitando, ¿no? Porque tenemos bastantes preguntas en este ámbito, ¿no? Y hay alguien que quiere un poco que si puedes pronunciar un poco, bueno, cómo podemos impulsar más el emprendimiento rural, ¿no? Porque obviamente el contexto histórico siempre evidentemente se ha visto, y eso es verdad que también hay investigaciones, no en emprendimiento, sino en otro ámbito que muestra un poco los estereotipos, igual que hay estereotipos de género, hay estereotipos de lugar, ¿no? La ciudad como la fuente de las grandes oportunidades y donde pasan las cosas, el campo es aquel sitio donde nunca pasa nada y los jóvenes tienen que emigrar a la ciudad y por eso tenemos despoblación. ¿Cómo podemos impulsar más esto? ¿Qué cosas se pueden estar haciendo? Cuál es tu visión? Porque en el fondo no es lo que dicen las investigaciones. ¿Cuál es José Ángel Figueroa, por ejemplo? ¿No? Vale. No, yo la visión desde el punto de vista del emprendimiento rural, yo creo que es un poco que, a ver si me puedo ir para atrás, porque yo creo que la clave estaba en la primera, Mm, esto aquí, en ahí, los sí. factores ambientales. Aquí yo creo que es donde está la clave principal para ayudar, lógicamente, a las zonas rurales, más allá de luego el tipo de emprendimiento que elijamos. Pero hay que tener en cuenta es qué es lo que necesitan esas zonas rurales para que la gente, lógicamente, yo creo que es apoyar toda la explotación de los recursos naturales y energéticos que tienen las zonas rurales, lo cual lógicamente apoyaremos a su turismo, crearemos empleo. En la situación actual, la gente quiere lógicamente tener sus conexiones al móviles, tener su internet, lógicamente es apoyar por lo que es la digitalización dentro de las zonas rurales, que es la manera de Ujú, generar emprendimientos y de que la gente lógicamente se mantenga en esas zonas. ujú, Porque lógicamente si no dotamos de eso, la gente lógicamente no se va a claro, quedar en la claro, zona rural. Yo apostaría claro. precisamente por estas dos piezas, Ujú. independientemente del tipo de emprendimiento, lógicamente. Sí, sí, pero evidentemente la capacidad de tener, digamos, de estar entrenado, de tener esos ojos más emprendedores, ¿no? A través de formaciones específicas o de canalizar bien esa voluntad para ver las oportunidades, es decir, esas agentes de transformación que tú tienes en la, ¿no? En la transparencia, ¿no? Y encontrar las oportunidades. Y sobre todo hay bastantes instituciones que trabajan específicamente en ese entorno, los grupos de acción local, en fin, hay en el ámbito europeo, por ejemplo, pero seguro que en el ámbito latinoamericano hay algo parecido que nos permite un poco canalizar determinadas oportunidades de financiación específica o de algunos estudios. Y obviamente las nuevas tecnologías también permiten llegar a unos mercados que antes sí verdad que estaban más difíciles de llegar y por tanto
trabajar para solo el mercado rural posiblemente es muy pequeño, está muy desarticulado y es mucho más caro pero sí que hay grandes experiencias de cómo desde el campo se puede estar sirviendo y tener empresas relativamente importantes que sirven al conjunto de la economía de un país, o sea, de lo que tiene, que su mercado es el nacional o incluso el internacional, ¿no? Y algunas son muy paradigmáticas en algunos campos, ¿no? O sea eh, bueno, que yo creo que es una fuente de grandes oportunidades y es verdad que a veces pues digamos, las idiosincrasias o los estereotipos no ayudan, ¿no? Eh, hay algunas otras intervenciones, ¿no? Que un poco alguien pregunta sobre el caso latinoamericano y de alguna manera entiende que a veces los que emprenden en Latinoamérica, algo hemos comentado antes, están muy lejos de esas visiones de las habilidades blandas o las incubadoras y todo eso es así, ¿no? A veces es verdad, tú lo has dicho, que mucho emprendimiento es de alguna manera por necesidad y te he querido entender que evidentemente está sometido más a una mortalidad mayor que aquel que al final, digamos, tiene claramente una vocación y por tanto una resiliencia. Bueno, Gabriela es la que estaba comentando este tipo de visiones, ¿no? Y otra cosa que yo también me quedo y que yo creo que tiene que dar la audiencia es que lo importante no es fracasar, lo importante es fracasar barato, evidentemente, para que te pueda permitir de alguna manera volver a intentarlo, ¿no? Porque nunca ningún éxito viene a la primera, eso yo creo que es así lo que has dicho, ¿verdad? Hombre, digamos, con conocimiento, con las formaciones adecuadas, y con trabajo al final, pues uno consigue, con las motivaciones correctas, ¿no? Porque a veces nuestros chicos recuerdo que decían, no, yo es que quiero tener hora, no quiero depender del jefe, ¿no? Pues tu jefe eres tú, pero entonces no tendrás horario. Si quieres buscar horario de 9 a 2, pues no es emprendimiento, no es de 9 a 2. El emprendimiento son los 7 días a la semana peleando por la empresa o por tu negocio, ¿no? En fin, yo creo que nos has dado una panorámica absolutamente amplia. Yo creo que ya vamos sobre la hora. Indicar a los que nos han seguido, agradecerles a los participantes, más de 60 participantes que hayan estado fieles en una época donde hay Mundial de Fútbol, y esto es un hándicap estupendo para todos, excepto para los que nos gusta más este tipo de cosas que el fútbol, aunque ahora estaremos pendientes del resultado por otra parte. Agradecerte a ti, Fernando, especialmente que nos hayas sintetizado en tan poco tiempo tanto trabajo que hay detrás en tantos ámbitos y recordar que aquellos que quieran otra vez verlo o lo que fuere, que esto se está grabando y que se va a colgar en el canal de YouTube de la universidad y donde tenemos una lista de distribución específica del instituto y que ahí viene el diálogo por si quieren repasar algo que no hayan entendido bien y obviamente estamos también a disposición desde el instituto en nuestro correo electrónico para cualquier cosa que se necesite, ¿no? Incluso pues algún tipo de bibliografía o lo que fuere, pues aquí estamos para difundir o para transferir un conocimiento que se realiza en nuestros laboratorios, por decirlo así, que nuestros laboratorios son especiales, pero en el fondo estamos investigando también y esto es para transferir ese conocimiento y esas inquietudes al resto de nuestra comunidad de referencia, que es la latinoamericana. Nada más, Fernando, muchísimas gracias por este diálogo y nos emplazamos al siguiente, que será como el mes que viene, como a mediados, y ya lo anunciaremos con suficiente antelación, tanto en LinkedIn, que es nuestra red principal, como en el portal de becas de Santander, que siempre lo ponemos ahí para que todos los interesados puedan apuntarse y reciban el link, obviamente, gratuitamente para poder asistir. Así que muchas gracias, Fernando, Gracias a ti y a vosotros. y nos vemos. Muchas gracias.